Hoy estamos terminando nuestra serie que hemos titulado No te dejes atrapar. Es una serie basada en el libro que Pablo escribió, la carta que Pablo escribió a los Colosenses. Hoy entramos en esa recta final, en el capítulo número 4, y desde el comienzo Pablo ha venido hablándole a los colosenses de sus circunstancias, de cómo sus circunstancias los han ido afectando, cómo sus circunstancias han ido afectando su santidad. Y esto es lo que comienza hablando Pablo en el capítulo 1 y 2 de Colosenses. Y a medida que iba avanzando, Pablo luego les dice cómo su santidad está siendo amenazada por esas herejías y esas costumbres. Y les enseña cómo ellos pueden eliminar esas amenazas contra su santidad. Hoy que terminamos ya el último capítulo, el capítulo número 4 y cerrando la serie, Pablo va básicamente en una frase que vamos a leer en unos minutos, en una frase les va a resumir cuál debe ser la actitud en medio de esas circunstancias. Así que Pablo ha venido hablando de circunstancias y ha venido hablando de maneras de manejar y de vivir en esas circunstancias. En especial hoy vamos a ver cuál debe ser la actitud en medio de las circunstancias que tú y yo pasamos todos los días. Y él resume en el capítulo 4, en el versículo 2, que va a aparecer en la pantalla, él resume precisamente su mensaje diciendo lo siguiente, Colosenses 4:2, que dice así: dedíquense a la ¿qué? A la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. ¿Por qué es tan importante dar gracias? Pues David nos había dicho en uno de los salmos que leímos durante esa serie que hicimos en los salmos, de que nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando venimos a Dios, cuando pasamos por sus puertas y por sus atrios, debemos venir en plena alabanza y con acciones de gracia. Es decir, las gracias es la manera apropiada en que nos aproximamos a Dios. Las gracias es la manera en que nosotros le rendimos un homenaje solemne. Es lo que Dios espera como homenaje solemne cuando entramos a su presencia, cuando queremos estar delante de Él. Venimos al Dios, el autor de toda gracia, con acciones de gracias. Pero también las gracias es una manera en que nosotros estamos reconociendo, estamos aceptando la influencia de Dios en toda nuestra vida. Es decir, estamos diciendo como amén. Dar gracias es como decir un amén. Estamos de acuerdo contigo, reconocemos tu influencia, reconocemos tu presencia, reconocemos todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Y Pablo entonces nos está diciendo que hay una dinámica, que es que nos dediquemos a orar y nos dediquemos a dar gracias. Que hay una simetría entre orar y dar gracias. Y eso quiero que ustedes se lleven, esta simetría que es importante en medio de sus circunstancias, que podamos aprender que la oración va de la mano de dar gracias. Y la Biblia está llena de estas simetrías a lo largo de todas las Escrituras. Es más, muchas veces esas simetrías se utilizan para poder entender un poco más profundo. Es un estilo literario que estos autores utilizaron conscientes o inconscientemente, su estilo literario, para poder resaltar quizás aspectos bíblicos que eran más profundos. Y hay un instrumento físico que se utiliza muchas veces para entender esa división literaria. En la pantalla va a aparecer un dibujo de una menorá. Es un ejemplo. Y la menorá es precisamente un candelabro de 7 postes o de 7 velas, y que tiene un eje central. Y este candelabro básicamente es como una tradición judía. Es una manera en que los judíos simbolizan parte de sus creencias religiosas, y para ellos representa la perfecta luz de Dios, que es puesta sobre todo lo oscuro y resalta, lo saca a flote. Hoy vamos a utilizar precisamente esta menorá
como para ponerla simbólicamente delante del pasaje que vamos a leer. Y vamos a ver eso. La menorá, como decía, tiene un eje central y tiene brazos. Tiene brazos que son internos y tiene brazos externos. Y la menorá sirve como un instrumento literario para poder ver que hay similitudes. Así como yo tengo un brazo derecho que se asimila al brazo izquierdo, pues vamos a ver que hay cierta simetría entre el brazo izquierdo y el brazo derecho de la menorá. Y vamos a poder extraer, es un concepto que podemos extraer información de la Biblia al leer esta similitud. Y lo más interesante es de que hay una oración, hay muchas oraciones en la Biblia, pero hay una oración principal, hay una oración que quizás tiene mayor impacto en nosotros, porque es una oración que Jesús nos dejó a nosotros como modelo. Y si Jesús se tomó el tiempo de dejarnos esa oración como modelo, y si Pablo está diciendo que debemos dedicarnos a la oración, pues qué bueno sería más bien comenzar por ese modelo y ver qué era lo que Dios quería que nos dedicáramos en esa oración modelo. ¿Qué fue lo que Jesús escribió allí que era importante para que nos pudiésemos dedicar y a la vez dar gracias y en poder encontrar cómo nosotros podemos sobrevivir con la correcta actitud en medio de nuestras circunstancias? Así que yo estoy convencido que podemos continuar atrapados o podemos desatraparnos al combinar la oración y al combinar dar gracias, extrayendo unos principios bíblicos que aparecen en esa oración y así poder poner a un lado todas esas circunstancias. Si aplicamos el patrón de simetría de la menorá a esta oración que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro, vamos a encontrar tres patrones, tres aspectos fundamentales que nos van a ayudar a nosotros poder tener las circunstancias bajo control. Y hay una, como decíamos nosotros, esa menorá tiene un eje central y el Padre Nuestro tiene un eje central también que vamos a leer y que va a aparecer allí en la pantalla. Está en Mateo capítulo 6, versículos del 11 al 12, y ese es el eje central de la menorá, ese es el eje central del Padre Nuestro alrededor de lo cual va a girar el resto del pasaje. Dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿qué? Y esa palabra va a ser importante, por eso la resalté. Es importante esa palabra para Dios y por eso la puso ahí, para hoy. Danos el pan diario de hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Ese es el eje central sobre el cual va a girar todo el resto del Padre Nuestro y vamos a ver aspectos maravillosos de eso. Así que Jesús en este pasaje está resaltando nuestra circunstancia actual. Nos dice hoy, nuestra circunstancia actual, ¿qué es lo que nos trae a Dios? Nuestras circunstancias actuales. ¿Qué es lo que nos lleva a Dios? ¿Por qué es que las personas vienen a Dios? Por nuestras circunstancias, porque estamos enfermos, porque estamos débiles, porque tenemos problemas, porque tenemos dificultades, porque estamos afligidos, porque estamos deprimidos. Hay algo que nosotros quizás necesitamos y todas estas necesidades es lo que nos atrae, nuestras circunstancias nos atraen a Dios y todas estas circunstancias nos traen a Él. Y podemos aprender tres cosas de este eje central del Padre Nuestro. Lo primero que podemos aprender es que este eje central comienza diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo primero que dice. En otras palabras, Jesús comienza hablando de provisión, pero lo más interesante es que nos dice que solamente del pan no vivirá el hombre. En otras palabras, el pan diario, dándolo hoy, no solamente es el pan que Jesús está hablando, sino el pan con la mantequilla, el pan con la mermelada, la tostada cubana. Está hablando del cafecito que viene con el pan y los huevos con jamón que viene con todo eso. Está hablando de la provisión de la cafetera y de la tostadora. Está hablando de toda provisión, pero lo más importante es provisión para mi situación actual, para el día de hoy. Y lo interesante de que Él está hablando que en toda provisión
Él va a estar presente, Él nos va a dar la provisión para el día presente. Entonces tenemos en ese equilibrio que hay en la menorá, ese equilibrio de brazo derecho e izquierdo, nos da la provisión para el día presente. Provisión para el día presente. Y hay una segunda cosa que nos enseña todo esto. Y es que en todas estas circunstancias actuales, nosotros tenemos la circunstancia actual de tener que trabajar para proveer diario. Es decir, el trabajo hace parte de la provisión diaria, de las circunstancias diarias que tenemos que hacer a diarios para proveer. Y Dios utiliza este trabajo para proveer ese pan con mantequilla, esas tostadas y todo lo que hemos hablado. En otras palabras, y ese trabajo forzoso viene acompañado de algo que muchas veces no nos gusta a nosotros, y es que eso incluye el tener que luchar quizás en el trabajo, el tener que planificar, el tener que sufrir, el que no nos guste el jefe, el que no le caigamos bien al jefe, el que ser abusados en nuestro trabajo, el tener que trabajar largas horas, el estar insatisfecho, cansado y muchas otras emociones que todos experimentamos que hacen parte del proceso de provisión. Así que tenemos nuevamente provisión en el presente. Lo segundo es que también descubrimos en este pasaje algo maravilloso, y es que en nuestras circunstancias actuales lo primero que Jesús nos dice en este pasaje es que pidamos perdón. Que pidamos perdón. Y no es que pidamos perdón de algo que no ha sucedido, sino que pidamos perdón de algo que ya pasó. Dicen, perdónanos nuestras deudas. Es decir, es algo que ya pasó, es una deuda. La deuda es algo que ya pasó. Pidamos perdón por nuestras deudas. Y Jesús nos anima a nosotros de que no permitamos que nuestras deudas, nuestros pecados o las consecuencias de nuestros pecados nos alcancen en el presente, en el día de hoy. Y por eso dice, pidan perdón por sus pecados. No dejen que esa culpa los embotelle, los atrape en una botella de culpa. Y recuerde que estamos en la serie No te dejes atrapar, y todo esto tiene que ver cómo salimos de esa botella. Y el enfoque es ver cómo nuestras circunstancias nos tienen atrapados, y muchas veces es esa culpa que nos tiene atrapados. Así que en este pasaje nosotros estamos viendo que pedimos perdón, y ese perdón tiene que ver con nuestro pasado. Y hay una tercera y última cosa que vemos en ese eje central del Padre Nuestro. Y es que en ese pasaje central Jesús nos dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Esto habla de protección para el futuro. Es algo que no ha sucedido. Así que tenemos nosotros tres elementos. Tenemos que Dios nos está hablando de tres elementos, y yo quiero que los visualicen en una tabla que yo les voy a mostrar en un segundo, porque así van a poder ver y entender lo maravilloso que está debajo de todo este Padre Nuestro que quizás nunca había pensado. En la gráfica va a aparecer una gráfica que dice danos hoy. Dice danos hoy. Danos hoy tiene que ver con las circunstancias actuales de tu día, del día domingo, de hoy. Danos hoy las circunstancias actuales. Y Jesús nos manda a pedir perdón del pasado, nos manda a que podamos vivir en la provisión del presente y que pidamos para la protección del futuro. Y esto es importantísimo y lo vamos a ver. Vamos a aprender a pedir perdón de las cosas que ya pasaron, de las deudas pasadas, de los pecados que ya cometimos. En el presente Jesús dice, en el día de hoy, enfócate solamente en la provisión de hoy. Y lo único que quiero que te enfoques para el futuro es: líbrame de toda tentación, líbrame de todo pecado. Ahora fíjense, quiero que pausemos unos segundos y que piensen en lo siguiente. Hay tres indicadores de los estados mentales, hay tres indicadores de la salud mental que se están volviendo caóticos en el mundo entero. Y vamos a ver cómo encajan aquí en el Padre Nuestro, y esto es maravilloso. Y estos tres indicadores de la salud mental tienen que ver con la depresión, tienen que ver con el estrés y tienen que ver con la ansiedad. Y yo lo que voy a hacer es que voy a incorporar esos tres indicadores en esta tabla, y le voy a decir ahí atrás que me den la siguiente diapositiva. Y fíjense en lo que dice ahora. Tenemos ahora
que debajo del perdón tenemos la depresión, de la provisión tenemos el estrés y tenemos debajo de la protección la ansiedad. Y esto es maravilloso para ustedes. La depresión es un exceso de pasado. El estrés es un exceso de presente. Y la ansiedad es un exceso de preocupación del futuro. Voy a repetir. La depresión es un exceso de preocupación por cosas del pasado. El estrés es un exceso de preocupación por cosas del presente. Y la ansiedad es un exceso de preocupación por un exceso de cosas que no han venido todavía. Tremendo lo que dice el Padre Nuestro. Y fíjense por qué esto es importante. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo, yo solamente quiero que se enfoquen en el día de hoy. Y en el día de hoy solamente vamos a tocar el pasado para pedir perdón por los pecados. Vamos a tocar el presente para laborar y trabajar en la provisión del día de hoy. Y solamente vamos a pensar en el futuro es, Señor, líbrame de toda tentación. Pero el ser humano ha llenado el pasado, el presente y el futuro de un exceso de preocupación por el pasado y lo llamamos depresión, un exceso de preocupación por el presente y lo llamamos estrés y un exceso de preocupación por el futuro que lo llamamos ansiedad. Y Jesús le está diciendo al Padre Nuestro, por eso sus circunstancias los están dominando, por eso están embotellados en sus circunstancias. En otras palabras, Jesús quiso comunicarnos con todo esto que estamos atrapados, que lo que amenaza nuestra santidad, lo que amenaza nuestra salud física y espiritual, nuestra salud mental es un exceso de pasado, un exceso de presente y un exceso de futuro que no estaba en el modelo de Él que era danos hoy solamente. Jesús quiere que vivamos un día a la vez. Pero nosotros estamos viviendo el pasado, el presente, a la vez acumulando todo esto. Y lo que sucede es que todo esto se manifiesta cuando tenemos un exceso de preocupación por el pasado, un exceso de preocupación por el presente y un exceso de preocupación por el futuro. Esto se transforma en depresión, en estrés y ansiedad. ¿Les hace sentido ahora a ustedes eso? Ustedes dicen, wow, yo nunca lo había pensado así, ¿verdad? Ahora entendemos por qué la palabra de Dios es la única que puede traer sanidad si la hacemos. No existe doctor, no existe médico que nos pueda ayudar en estas áreas porque vamos a ver por qué no puede hacer. Consideren algo más y va a salir en la pantalla. Nuestro hoy, nuestras circunstancias actuales está demasiado afectado por el factor tiempo. Nuestro día de hoy está demasiado afectado por el factor tiempo. Nuestro día a día está lleno de preocupaciones de cosas del pasado, de cosas del presente y de cosas del futuro. Por lo tanto, nuestra circunstancia actual, nuestro día de hoy, el día de nosotros, no el día de hoy de Jesús que está en el Padre Nuestro, sino nuestro día de hoy es caótico, es asfixiante, es desgastante y enfermizo. Y así estamos mentalmente afligidos todos los días por el factor tiempo. Pero ahí no se detiene. Ningún apoyo externo, ningún apoyo o ninguna solución que venga de adentro, ningún apoyo que venga de adentro, ninguna solución que venga de adentro del factor tiempo, que contenga el factor tiempo, puede ser una solución permanente. Toda la ayuda externa que nos da este mundo, los doctores, los psicólogos, los médicos que están sujetos al mismo tiempo, no pueden darnos un apoyo, no pueden darnos una solución permanente porque es imposible. Porque si usted va donde un consejero o va donde un psicólogo, ese consejero o psicólogo, ese médico está sujeto al tiempo igual que nosotros. Y cuando usted le dice, usted tiene una cita hoy y usted se sienta en ese consultorio, él está mirando el reloj. Usted tiene 1 hora para hablar, tiene 2 horas. Y al final de las 2 horas le dice, ¿se le acabó qué? El tiempo, es decir, se le acabó la solución. Lo que yo puedo hacer fue 1 hora, 2 horas.
no lo puede ayudar. El mismo psicólogo necesita de algo fuera de él, de algo fuera del tiempo para él mismo poder recibir ayuda. Pero además de todo eso, es que alguna vez usted se ha sentido de la siguiente manera. No solamente la solución no puede ser algo que venga de adentro porque el factor tiempo lo aflige, sino que también el factor espacio lo aflige. No solamente el factor tiempo es algo que nos aflige y causa todo esto, el factor espacio también nos afecta, porque el espacio que tenemos nosotros aquí nos limita. Muchas veces se pregunta a usted, ¿y para dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y por qué nací? ¿Y qué pasa cuando yo muera? Y usted tiene una limitación en el espacio y usted y yo hemos pasado. ¿Cuántos de ustedes han pasado por crisis existenciales? Todos hemos pasado, yo he pasado. Crisis existenciales, dicen que son a los 40, a los 50, hoy pasamos por estas crisis existenciales. Y díganme si ustedes no han pensado esto que les voy a decir. Me quiero ir. Me quiero desaparecer. Quiero abandonar a mi esposa. Quiero abandonar a mi esposo. Quiero abandonar a mi familia. Quiero dejar este trabajo. Quiero que nos mudemos a otra ciudad. Me quiero morir. Morir es cambiarte de espacio. Y aquí, por eso, porque estamos limitados por el tiempo y el espacio, porque tenemos este factor espacio-tiempo, entonces tenemos este deseo de cambiar nuestra posición geográfica, de ese espacio actual donde estamos, queremos cambiarlo porque creemos que cambiar geográficamente, cambiar de espacio, cambiar de la tierra al cielo, estamos convencidos que eso va a traer solución, por eso la gente se hace daño y quiere terminar con su vida porque está asfixiado y todo esto afecta su estabilidad emocional. Y en estas épocas usted se siente vulnerable, se siente más tentado y más disponible o dispuesto a pecar. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué se enfoca Jesús? Pide perdón por tus deudas y pide porque no seas tentado, porque Él sabe de antemano lo que más necesitábamos nosotros en medio de nuestras circunstancias era eso precisamente, Padre nuestro. Así que, ¿dónde está la solución permanente? Porque todo lo demás es solución temporal. Y si fuera permanente estaríamos súper bien, pero no lo estamos. En una crisis mundial de salud mental. Y entonces, ¿cuál es la solución permanente a todo esto? Está en la oración modelo que Jesús escribió, está en el Padre Nuestro, está en el eje central. Y ya vimos el eje central, ahora vamos a ver los dos brazos externos. Vimos el eje central de esa menorá del Padre Nuestro, ahora vamos a ver los dos brazos externos y vamos a ver la simetría que hay entre el primero y el último versículo, a ver qué nos revela Dios a través de eso. Mateo, el versículo que está allí en la pantalla, Mateo 6, y vamos a ver el 9 y el 13. Y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el otro versículo, el 13, es por todos los siglos. Amén. En esta oración, Jesús nos está diciendo de que Dios no está limitado por ningún espacio. Nos dice que el espacio de Dios son los cielos, es el infinito. Dios no está limitado por ningún espacio, pero además nos dice que Dios no está limitado por el tiempo, porque dice por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos un ser sobrenatural que no está limitado por lo que tú y yo estamos limitados. Tú y yo estamos limitados por el tiempo, por el espacio. Y tenemos un Dios todopoderoso que no está limitado por espacio ni por tiempo. Pero además Jesús resalta un perfil maravilloso en este pasaje que acabamos de leer. Dice, Padre nuestro. Yo no sé cómo fue su relación con su Padre. Y pudo haber sido la mejor o la peor. Pero aquí tenemos el perfil de un Padre celestial, eterno y perfecto. Es un Padre con un perfil que es un Padre que ama y cuida a su Hijo. Es un Padre que protege a su Hijo. Es un Padre que provee para su Hijo. Es un Padre que guía y enseña a su Hijo.
Es un padre que ayuda a su hijo. Es un padre que fortalece y anima a su hijo. Es un padre que tiene un plan para cada uno de sus hijos. Amén. Qué tremendo Padre Celestial. Y en estos dos brazos extremos de la oración de Jesús modeló, nos muestran la verdadera posición, porque nosotros queremos cambiar de posición geográfica para solucionar el problema de espacio, pero aquí Jesús nos muestra nuestra verdadera posición, nos dice quién yo soy, y yo soy un hijo de Dios. Mi posición ante Dios es que soy un hijo de Dios. Y fíjense bien, tengo los privilegios que tiene un hijo de Dios y tengo el poder que tiene un hijo de Dios, y todos esos privilegios y todo ese poder es más grande que todas mis circunstancias terrenales que son limitadas por el tiempo y el espacio. ¿Comprendieron eso, iglesia? Soy un hijo de Dios con privilegios y poder que son más grandes que todas mis circunstancias. Y no es una posición geográfica que Dios me ha dado, una posición geográfica que esté limitada por tiempo y espacio. Es una posición relacional afirmada por Jesús cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús estaba escribiendo? ¿Lo han visto alguna vez de esa manera? Hoy van a salir completamente viendo el Padre nuestro de una manera completamente diferente. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Que tú y yo, tú no tienes que ser tus circunstancias, tú no tienes que ser tus circunstancias, tú no tienes que ser tu depresión, tú no tienes que ser tu estrés, tú no tienes que ser tu ansiedad. Todos estos estados mentales son reales. Yo no quiero decir que no son reales, pero tú no tienes que serlo. Y todos esos estados mentales de depresión y estrés y ansiedad son precisamente producidos por las limitaciones de tiempo y espacio. Oigan bien, producidos por las limitaciones que tenemos de tiempo y espacio. Pero Papá Dios, escuchen conmigo, digan conmigo, Papá Dios está por encima de todo espacio, está por encima de todo tiempo, y Él tiene la capacidad y quiere rescatarte de esa botella mental, la botella de tiempo y espacio que nos tiene atrapados a todos. Tremendo, ¿verdad? No escucho ni un solo amén. Amén. Así que conocer y vivir tu posición de hijo te permite elegir. Escúcheme, esta palabra para mí es bien importante. El conocer y el saber tu posición de hijo te permite a ti elegir no depender de las circunstancias. Tú eliges no depender de las circunstancias. Las circunstancias van a ser reales, las circunstancias van a estar allí, pero tú puedes elegir verlas desde tu posición de hijo y no desde la posición donde las has visto. Tú la estás viendo desde tu depresión, tú la estás viendo desde tu ansiedad, tú la estás viendo desde tu estrés. ¿Y qué haces? Eso te hunde y hunde más en el tiempo y en el espacio donde tú y yo estamos. Escuchen bien. Cuando tú eliges ver tus circunstancias a través de tu posición como hijo, entonces eso activa una nueva actitud. Escuchen bien, cuando tú decides, es una elección, tú eliges ver tu posición como hijo, que tú eres un hijo de Dios. Entonces tú ahora, eso activa una nueva actitud. Decíamos al principio de que hemos aprendido de que Pablo quería enseñarnos la nueva actitud con la cual vamos a vivir nuestra vida en santidad. Y aquí vamos llegando aquí. Les estoy mostrando que cuando nosotros decidimos ver nuestra vida como los hijos de Dios, entonces eso activa, genera, impulsa una nueva actitud. Y esta actitud está descrita en el Padre Nuestro, precisamente en los dos brazos interiores. Ya vimos el eje central, ya vimos los dos brazos externos de la menorá, y ahora cerremos un poco y hay otros dos brazos. Hay dos versículos que vamos a comparar, que están en el versículo que va a aparecer en la pantalla, Mateo 6, 9 y el versículo 13. Dice así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Y el 13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pregúntese por un momento. Pregúntese, ¿cuál debe ser, cual sea mi circunstancia, cuál debe ser mi actitud? Pregúntese, pastor, sea cual sea mi circunstancia, ¿cuál debe ser mi actitud? Y fíjese bien que Jesús nos responde cuando dice, santificado sea tu nombre, porque tuya es la gloria. Santificado sea tu nombre, y dice, apartado para mí sea tu nombre, alabado sea tu nombre, porque tuya es la gloria. Fuimos creados para la gloria de Dios. Ya sea, 1 Corintios 10:31 dice, ya sea que comamos o bebamos o cualquiera cosa que hagamos, hagámoslos todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que cuando yo estoy en circunstancias buenas, alabo y santifico el nombre de Dios. Y cuando mis circunstancias son malas, alabo y glorifico el nombre de Dios. Es decir, no importa si tengo buenas circunstancias, no importa si tengo malas circunstancias, no importa si me levanto enfermo, no importa si me levanto bien, no importa si tengo dinero, no importa si no tengo dinero, no importa, sea donde sea, santificado sea tu nombre y te voy a glorificar en medio de mis aflicciones, en medio de mis circunstancias. Y lo tengo que decidir porque eso es lo que Dios espera de un hijo de Dios. Así que nuestra actitud no es una actitud de luchar contra las circunstancias, no es maldecir a Dios por las circunstancias, no es de quejarse, no es de sentirse abandonado por Dios, no es de tirarse a morir porque estás pasando por eso. Tu nueva actitud como hijo de Dios debe ser una actitud que glorifique a Dios en medio de tu circunstancia. ¿Pero qué nos sucede? En el desespero causado por las circunstancias que tenemos muchas veces, porque todos nos desesperamos en medio de nuestras circunstancias, hacemos cosas que deshonran a Dios. Empezamos a mentir, empezamos a robar, nos enojamos, maldecimos, empezamos a decir groserías, empezamos a tomar alcohol, empezamos a tomar drogas, fumamos, hacemos nos inyectamos, nos hacemos daño físico, nos cortamos, queremos atentados con nuestra vida, hacemos cosas deshonrosas cuando estamos desesperados por nuestras circunstancias. Por eso nuestra actitud tiene que ser una actitud que honre. Entonces, el Padre nuestro nos enseña que Dios espera una actitud como hijo de Dios, que en medio de todo lo peor que estemos pasando, lo glorifiquemos a Él, honrando su santidad. Pero además ese pasaje que leímos nos enseña que sea cual sea nuestra circunstancia que estemos pasando, hay algo que se debe cumplir. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Pues Jesús dijo, hágase tu voluntad porque tuyo es el reino. Hay un reino y hay un rey y hay unas leyes y Dios dice, hágase tu voluntad, hágase lo que se está mandando. Pregúntese, cuando yo estoy viviendo en lo peor de mis circunstancias, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy pensando en la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo lo que Él quiere que yo haga? Eso tiene que ver con nuestra obediencia. Así que tenemos honra y tenemos obediencia. Hay una tercera cosa que aprendemos de ese pasaje, de ese eje central. Que sea cual sea la circunstancia de que tenemos o estemos, hay algo que debemos tener. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, hágase tu voluntad, porque tuyo es el poder. Hágase tu voluntad porque tuyo es el poder. Hay que reconocer el poder de Dios. El reconocer el poder de Dios es reconocer el temor reverente a Dios. ¿Qué significa ese temor reverente? Que Dios ha desplegado, que Dios nos ha mostrado suficientemente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en tu vida y en la mía, señales y prodigios. Ha sido compasivo contigo, ha sido gracioso con nosotros, ha sido misericordioso. Dios ha hecho tantas cosas que yo he podido celebrar, que tú has podido celebrar. Dice, no te olvides de eso, porque allí está mi poder. Y si Dios fue fiel en el pasado, en su poder, va a ser fiel en el mañana, va a ser fiel en el hoy.
para nosotros utilizar ese mismo poder. Podemos confiar en el poder. En otras palabras, no tenga mayor reverencia. No le haga más reverencia. Usted le tiene más temor a su depresión. Usted le tiene más temor a su ansiedad. Usted le tiene más temor a todo lo que es sus aflicciones que al temor reverente de Dios. Es decir, no alimente con su temor el temor de sus enfermedades mentales. No alimente, no le dé de comer a la ansiedad, no le dé de comer a la depresión, no le dé de comer a ningún estrés, teniendo un mayor temor por eso que el temor reverente de Dios, de saber de que yo no sé, Dios, lo que vas a hacer, pero sé que vas a hacer algo. No sé cuándo lo vas a hacer y me estoy sintiendo mal, Dios, y me estoy sintiendo así, pero sé que tú vas a hacer algo y lo voy a hacer. Y fíjense bien, y cuando venga esa depresión, si tú has practicado el temor de Dios, cuando venga esa depresión, cuando venga ese estrés, cuando venga ese día, le dices, cuando venga a pedirte temor, porque se alimenta de tu temor, le dices, ¿sabes qué? Todo mi temor se lo he entregado a Dios, no tengo nada para ti, depresión. Todo mi temor se lo he entregado a ti, al Señor, no tengo nada para ti de ansiedad. Todo mi temor se lo he entregado al Señor, reverentemente, no tengo para ti nada, estrés. Lo único que tengo para ti es una sonrisa y te voy a sonreír. Voy a escoger y elegir sonreír porque todo se lo he entregado al Señor y a ti te entrego lo que Él me da, el gozo del Señor. Amén. Así que al dedicarse a la oración del Padre Nuestro es como ponerse un parche caliente. Esto les va a sonar un poco de risa. Es como ponerse un parche caliente, un parche de mentol. Usted alguna vez, si lo traje aquí como para ilustrarlo, todos nos hemos puesto un parche, aquí en el pecho, en la espalda, un parche. Escuchen bien, dedicarse a la oración del Padre Nuestro es como ponerse un parche caliente, pero este es un parche, los parches se utilizan para traer alivio físico, para aligerar la tensión física, las cosas que nos están, las aflicciones musculares. El parche caliente que usted se aplica a su vida es un parche hot espiritual. Es un parche hot, lo venden, se llama así, hot, un parche hot, un parche caliente espiritual. Y ese va a tratar sus circunstancias, va a aliviar su depresión, su ansiedad y su estrés. Pero ¿qué es un parche hot? Por favor, en la pantalla la siguiente. Parche hot. Parche hot es honra más obediencia más temor. Yo me voy a poner el parche hot, donde yo voy a honrar con mi actitud a Dios. Me voy a poner el parche hot, donde voy a honrar y voy a ser obediente a la voluntad de Dios. Y me voy a poner el parche hot porque voy a temer en el poder de Dios y me lo voy a aplicar todos los días y voy a orar y voy a dar gracias por lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. ¿Cuántos se llevan hoy un parche hot? Los tengo para la venta. Bueno, así lo dirían en algunas iglesias, me imagino. Así que Pablo nos dice, dedíquense a la oración, den constante gracias, haga una lista de todo lo que Dios ha hecho en su vida, escriba los milagros, un papel y celebre todo lo que Dios ha hecho. Vea el poder de Dios, vea la gracia de Dios, vea la misericordia de Dios, vea la compasión de Dios y celebre y dé gracias y tema al Rey y obedezca al Rey y honre al Rey. Fíjense bien que la clave de todo esto es la actitud. Lo que Pablo nos quiere mostrar es que en medio de nuestras circunstancias, lo que hace la diferencia entre un incrédulo y un creyente es la actitud. Ambos se deprimen por igual. Ambos tienen la capacidad de deprimirse, de estar ansiosos, de estar estresados. Si no hay ninguna diferencia, porque no, fíjate, ambos están sujetos al tiempo, al espacio, pero el creyente puede tocar a Dios que está fuera de todo espacio y de todo tiempo, y la actitud puede ser la actitud de un hijo de Dios, y ahí es donde está el poder. Si no, entonces son igualitos los dos. ¿Vemos la diferencia? Y quiero que piensen en lo siguiente, la actitud es lo que hace la diferencia. Y les voy a dar una ilustración. Imagínense que ustedes, hay una tribu de caníbales. Esa es lo que son caníbales, ¿verdad? Una tribu de caníbales. Y el jefe de esta tribu de caníbales
tiene un hijo a quien ama. Lo ama de todo corazón. Y un día le dice al hijo, hijo, tengo un regalo para ti. Y le dice, sí, papá, sí, pero quiero que te pongas esta venda porque no puedes ver el regalo hasta que te dé la sorpresa. Y el hijo va, se pone la venda y acompaña al papá y lo entran a una choza. Lo sientan y de repente el muchacho siente que hay agua caliente que lo cubre hasta el cuello. Y el muchacho empieza a oler olor a pepino y olor a brócoli y olor a otras cosas aromáticas. ¿Qué cree usted que está pasando por la mente del muchacho? O más bien, ¿qué está pasando por su mente? ¿Qué están pensando? Sí, ¿verdad? Que va a ser una sopa de muchacho. Pero el muchacho sabe algo. Él sabe que su papá lo ama. Y él sabe que en esa tribu, las tribus se respetan los unos a otros y en esa tribu no se comen unos con otros físicamente. Y el papá le dice, quítate la venda. El muchacho se quita la venda, el muchacho no está alarmado, no da signos de depresión, no da signos de ansiedad, no da signos de estrés. Se quita la venda y se da cuenta que estaba en el nuevo jacuzzi que su papá le había construido. Y como eran unos pueblos de caníbales, lo único que tenían para fragancias aromáticas era el aguacate, era el pepino y el brócoli y las cosas que hay en una selva. ¿Qué cambió? Las circunstancias eran las mismas. La actitud fue lo que hizo la diferencia. Mis hermanos, por favor, créanme que lo que va a hacer la diferencia en ustedes, lo que va a hacer la diferencia en los seres que ustedes aman, en su papá, en su mamá, en sus hijos que están deprimidos, que están ansiosos, que están estresados, es su actitud frente a Dios, su Padre Celestial. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros, que se nos olvida que tenemos al Rey soberano, un Rey poderoso, un Rey que está en total control. Se nos olvida que somos hijos del Rey, que somos el hijo del Rey que no está limitado por espacio y tiempo. Y pensamos que estamos en la olla caliente de nuestras circunstancias y que nos estamos cocinando. Y nos morimos en nuestra depresión, literalmente. Nos morimos en nuestra ansiedad. Nos morimos en nuestro estrés. Hermanos, la actitud es lo que hace la diferencia. Si creyeron en Jesucristo como Salvador y no han visto, ¿por qué no van a creer que la actitud también es algo que necesitan adquirir? Fíjense bien que esa actitud fue la que llevó a Pablo a estar en esa prisión cantando salmos, como los cantábamos nosotros hoy, cantando, porque él sabía en el Dios que había confiado. Él se vio en la cárcel y no se vio en la cárcel. Y estando en la cárcel sabía que estaba haciendo cosas más grandes que cualquier otras cosas del mundo. El punto es que esa actitud de Pablo es la misma actitud que yo quiero que te lleves hoy. Porque si Pablo pudo hacerlo, si Jesús lo predicó en el Padre Nuestro, tú también. Esta actitud de Pablo fue que él aprendió a estar contento con mucho o sin nada. Y esta actitud de Pablo fue la que lo llevó a no ser una víctima. Pobre yo, estoy en la cárcel, ¿qué hago? No, él no se convirtió en una víctima porque sabía quién era su Padre Celestial y sabía que era Dios Todopoderoso y que si estaba allí era porque el Padre lo quería allí con un propósito, y allí fue donde escribió el Nuevo Testamento. Miren, hermano, yo no les digo algo que yo no he experimentado en mi propia vida. Yo creo porque yo mismo lo viví y algún día hablaré de eso. Pero fíjense, les dejo este último pensamiento que va a aparecer en la pantalla. Basado en tu posición de hijo de Dios, tú tienes la capacidad para elegir, activar la actitud que te va a sostener en medio de tus circunstancias. Tú, como hijo de Dios, todos nosotros tenemos la capacidad de activar esa actitud que nos va a ayudar a sostener en medio de las circunstancias. Por eso Pablo cierra el capítulo con algo sencillo: oren y den gracias. Oren y den gracias. La pregunta es para ti: si solo vas a estar contento cuando te sientas contento, quizás nunca estarás realmente
contento. Si vas a estar alegre solo cuando las cosas te salgan bien, vas a pasar muchas temporadas tristes. Si solo te vas a aislar, encerrarte en tu casa cuando estás profundamente desanimado, te vas a cocinar en la olla de depresión. Si vas a condimentar tu vida con un exceso de preocupación, te vas a cocinar en una olla de estrés. Si vas a dudar que Dios cuida de ti como un hijo, te vas a cocinar en la olla de ansiedad. Qué tremendo, ¿verdad? Es el Padre Nuestro. ¿Se imaginan ustedes sacarle tanto jugo a ese Padre Nuestro? Ya lo van a ver diferente. Así que esta semana los invito, pónganse el parche hot. Honren a Dios con su actitud. Obedezcan la voluntad de Dios y teman al Rey. Oremos. Padre Santo, oro por esta congregación y te pido que tú la bendigas, Padre Santo. Tú conoces los corazones y las circunstancias y las necesidades, Señor, y tu palabra es santa. Queremos alabarte con tu palabra, queremos devolverte a tu palabra, decirte santo, santo, santo eres Dios, y en tu santidad te pedimos que podamos llevar este mensaje a otros, que podamos llegar con una actitud diferente a nuestros hogares, que podamos ver la esperanza que no depende de un consejero, de un psicólogo, de un pastor, sino depende del poder de tu palabra, de la actitud que tengamos frente a tu palabra, frente a tu Hijo Jesús. Si Jesús pudo salvarnos sin verlo de la muerte eterna a través de su sacrificio en la cruz, ¿cuánto más nos salva a sus hijos de estar en la olla de depresión, en la olla de ansiedad y en la olla de estrés? Oro para que cualquier hermano o hermana, cualquier persona que nos vea a través del internet, hoy mismo te reciba a ti. Si ya te recibió, hoy mismo active la actitud de un triunfador. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, los amo.